En esta lección vamos a hablar sobre la relación entre los personajes. Y para eso te voy a mostrar algo que yo llamo sistemas de personaje. No dudo que haya otro autor o autora que haya llegado a una conclusión semejante a la que yo te voy a mostrar aquí, pero sí quiero decirte que esto es algo que yo teoricé con el paso del tiempo y que nadie me lo enseñó. Yo fui viendo que este tipo de sistemas eran súper importantes al momento de hacer mis propias obras y me di cuenta de que era algo que podía extraer y teorizar para compartirlo con otras personas. El gran beneficio que encuentro en estos sistemas de personajes es que son una buena herramienta para lograr una economía. Muchas veces tenemos una gran gama de personajes y varios de ellos cumplen la misma función. En estos sistemas vamos a ver a los personajes como una fuerza y cómo esa fuerza interactúa con las fuerzas de otros personajes y se afectan entre sí. Vamos a distinguir a los personajes con letras. Van a ser A, B, C y así sucesivamente. Yo te voy a mostrar sistemas que van de 2 personajes hasta 5. Empezaremos con los sistemas de 2 personajes. El primer sistema es uno contra el otro. En este sistema es muy importante que haya 2 flechas. Una va de A hacia B y la otra de B hacia A. Es importante que sean 2 flechas distintas porque las relaciones pueden no corresponderse. En estos sistemas podemos encontrar 3 tipos de relaciones: positiva, negativa y neutra. La positiva puede ser la amistad o la admiración, negativa, odio, rencor, desconfianza, y la neutra la podemos poner en personajes que están haciendo un intercambio comercial o que se acaban de conocer y todavía no tienen definidas sus cargas. Algo importante es que en este momento yo solo voy a pensar a estas figuras que intervienen en el sistema como personajes. Es cierto que podemos tener una historia en la que una de estas figuras sea un lugar, como cuando tenemos una historia de una casa embrujada y la casa quiere expulsar a la familia que se acaba de mudar ahí la casa ciertamente estaría en el sistema. O si tenemos algún objeto muy preciado por varios personajes, ese objeto podríamos ilustrarlo en el sistema. Pero en este curso, yo lo que quiero destacar son los personajes que hablan. Entonces voy a pensar cada figura de este sistema como un personaje, ya sea fantástico, ya sea un humano, un animal o una cosa, pero que pueda comunicarse con los demás. También quiero apuntar que puede suceder que tengamos personajes ausentes. Es decir, si tenemos un sistema de 4 personajes, puede pasar que 2 de ellos estén en nuestro diálogo y los otros nunca aparezcan, pero eso no evita que tengan mucha importancia dentro de la historia. El siguiente sistema de 2 personajes que vamos a ver es cuando parten de un mismo lugar con direcciones contrarias. Un dibujo como este nos desata varias preguntas: ¿de dónde parten? ¿A dónde va A? ¿A dónde va B? ¿Y por qué no se van juntos? Un ejemplo de este sistema puede ser la película Juego de Gemelas. De entrada, esta historia plantea que 2 hermanas son separadas y posteriormente, cuando se cambian de lugares en el campamento, vuelven a acudir a este sistema. El siguiente es el cruce aleatorio. Este sistema nos puede detonar las preguntas: ¿dónde se encuentran? ¿Qué relación establecen durante ese encuentro? ¿Y qué pasa cuando se separan? Una historia que se cuenta bajo este sistema es Antes del amanecer. Ahí los 2 personajes se encuentran en un tren y deciden pasar la tarde y la noche en Viena por un cruce aleatorio. O también lo podemos encontrar en el inicio de Vaselina, solo el momento en el que Andy y Sandy se encuentran en la playa. Porque después, en esta misma historia, el sistema cambiaría y yo lo identifico más con el siguiente dibujo: 2 personajes se encuentran. Este sistema, por cómo está dibujado, a mí me da la sensación de que estos personajes se conocen previamente y se encuentran en un lugar. Este ejemplo de Vaselina me sirve para que notes que una historia puede ir cambiando de sistema conforme se va desarrollando. El siguiente sistema es un personaje que sigue los pasos del otro. Aquí lo que nos podemos preguntar es por qué A sigue a B, si es que se están persiguiendo o se están dejando pistas, y muy importante, qué va a suceder cuando estos personajes se alcancen. Una historia que yo podría dibujar con este sistema es Atrápame si puedes. En esta película vemos todo el tiempo una persecución de Tom Hanks al personaje de Leonardo DiCaprio. Pasemos ahora a los sistemas de 3 personajes. El primero sigue el mismo principio de uno contra el otro que teníamos en 2 personajes. Y aquí tenemos 3 personajes, todos contra todos. Este sistema es uno de mis favoritos. Tengo varias obras en las que sigo esta dinámica. Es el mínimo indispensable para empezar a crear bandos. 2 personajes pueden aliarse en contra del tercero. Un ejemplo de este sistema lo encuentro en la obra de teatro Traición, que te mencioné en mis influencias. En esta historia tenemos un triángulo amoroso.
Hay un matrimonio que está conformado entre Robert y Emma, y además tenemos a Jerry, que es el mejor amigo de Robert y el amante de Emma. Entonces vamos a ver cómo se desarrolló la doble vida de Emma durante toda la obra. En el siguiente sistema tenemos dos personajes que persiguen. A sigue a B y B sigue a C. En un dibujo como este podemos preguntarnos por qué se siguen. ¿Es un asunto policíaco o es un asunto de amor? Un ejemplo de este sistema es la película La boda de mi mejor amigo. Es tan claro este sistema para mí en la película que hay una escena en la que ocurre tal cual esta persecución. El personaje de Julia Roberts sigue al que es su mejor amigo y el mejor amigo sigue al personaje de Cameron Díaz. El siguiente sistema es dos que van por uno. Aquí podemos notar que los personajes que persiguen no tienen una relación entre sí, pero anhelan o persiguen lo mismo. Para darte un ejemplo de este sistema, me voy a salir un poco de las películas y las obras de teatro y te lo voy a decir con una novela. Casas vacías de Brenda Navarro. En esta novela hay dos mujeres que están relacionadas porque comparten el mismo anhelo por un mismo personaje. El siguiente diagrama es sobre el territorio. Tenemos tres personajes en un mismo territorio. Cuando yo hablo de territorio, me refiero a que pueden tener la misma profesión o pueden estar en el mismo lugar geográfico, pero no estar relacionados entre sí, sino que es ese territorio el que los relaciona. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Las Horas. Aquí hay tres mujeres que no comparten el mismo tiempo y espacio, pero que sí están relacionadas por una serie de ideas que comparten. Y siguiendo con el territorio, tenemos este otro sistema en donde dos personajes están en un territorio controlado por un tercero. Un ejemplo es la película The Room. Ahí literalmente hay un personaje que tiene encerrados a una mamá con su hijo en un cuarto muy pequeñito. Este tipo de dibujos nos pueden dar mucho juego si variamos la cantidad de personajes que están adentro del territorio y la cantidad de personajes que lo controlan. Pasemos ahora con los sistemas de 4 personajes. Con 4 personajes también podemos tener la variante en la que todos van contra uno o uno va contra todos. Y también podemos tener algunas variantes en las dinámicas lineales con las que podemos jugar hacia dónde van las flechas y qué relaciones son correspondidas y cuáles no. Con el sistema que tenía como principio que los personajes parten de un mismo lugar, cuando lo tenemos con 4 personajes podemos hacer distintas variaciones. Y podemos incluso jugar con que uno de los personajes permanezca en el lugar del que los otros partieron. Cuando llegamos al sistema de 5 personajes todos contra todos, ocurre algo curioso. Yo cuando hice este dibujo descubrí que en realidad podía descomponer este pentágono en distintos triángulos. Y decidí que a partir de 5 los sistemas iban a ser compuestos. Ya no iban a tener esa naturaleza modular que tenemos de 1 a 4 personajes. E íbamos a tener composiciones más complejas basándonos en los sistemas de menor número de personajes. Este es un ejemplo de un sistema compuesto. Aquí vemos a los personajes relacionados de distintas maneras con otros y es algo que podemos encontrar en las historias que tienen muchos personajes, como las series de televisión o las sagas. Estos sistemas que te mostré ahora no son los únicos. Tú podrías crear otras dinámicas con las flechas hacia otros lugares y poner a los personajes de una manera menos simétrica. Lo importante es que estos sistemas te sirvan para contar tu historia y para lograr la economía de personajes. Como te decía, cuando nosotros diseñamos una historia, hay ocasiones en las que tenemos una protagonista y le ponemos 3 aliados distintos: su primo, su mejor amiga y su hermana. Muchas veces estos 3 personajes no tienen una función diferenciada y podríamos compactarlos en un solo personaje que sea más poderoso. Estos sistemas no tienen una sola manera de interpretarse. Si tú crees que alguno de los ejemplos que te di en realidad es otro dibujo, creo que las 2 versiones pueden estar bien. Lo importante es que te sirvan a ti para contar tu historia. Todos estos ejemplos de sistemas de personajes y algunos más te los voy a dejar en un catálogo en recursos adicionales, para que tú los puedas ver y jugar con otras posibilidades. En la siguiente lección voy a definir con qué sistema voy a contar mi historia y empezaré a hacer suposiciones a partir de él.